impuestos. En la semana pasada veníamos hablando de algunos temas de debate que causaron debate, Sí. los tipos de impuestos y qué sé yo, si son más justos o menos injustos. Bueno, nada, vamos a intentar hacer una mini rápida explicación para que darle tiempo al debate. Sí. Los impuestos son muy antiguos, muchísimo. Se pagaban impuestos en los regímenes feudales para utilizar las tierras de los reyes. Bueno, etcétera, Robin etcétera. Hood, ¿cómo? Pensaba que era en serio. No, pero si vos vas a películas del medioevo, que estos Sí, que sí. vienen a invadir pueblos, le dicen, le debes el Es diezmo al rey, claro, a la el corona. diezmo, y el diezmo es el impuesto. Por supuesto. Pero hay un momento en el que el Estado empieza a evolucionar y empieza a utilizar ese dinero que tenía para legitimar su existencia. Entonces, a partir de la recaudación, por ejemplo, el primer caso que se da, no es el primero, pero es el más conocido, es el caso de Bismarck, que es el que implementa un sistema de seguridad social Lo mataron a Bismarck. No. Al señor no. Bismarck. Al señor Bismarck. Entonces, Al señor Bismarck. Lo que hacía era decirle, bueno, vos ya no podés trabajar más porque tenés 77 años y estás en una fábrica. Bueno, Claro. el Estado te da un mínimo para que puedas subsistir, ¿no? Una jubilación. Claro, una mínima jubilación para que puedas comer, Claro, ¿no? porque estás muy hecho mierda. Claro, era muy incipiente todo, pero bueno, más o menos. ¿Qué pasó? El siglo XX fue avanzando, se fue produciendo todo lo que se fue produciendo, que ya no vale la pena explicar, y el Estado fue tomando nuevos roles. Así es como evolucionó lo que hoy conocemos como el estado del bienestar. Es decir, el estado del bienestar, ¿en qué se basa? Se ¿En qué basa se basa? en la recaudación, básicamente, de dinero para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En este caso, lo que intenta hacer el estado del bienestar es, en un principio, era meterse solo donde valía la pena meterse. Es decir, donde corregir las pequeñas desigualdades que que el propio mercado va produciendo. Lo que pasa es que, bueno, el Estado fue creciendo cada vez más, se produjo la Segunda Guerra Mundial, y claro, el Estado tuvo que asumir un papel, digamos, muy protagonista, digamos, porque había que reconstruir todo lo que se había destruido. Entonces, surgieron como 3 tipos de estado del bienestar. A ver. El liberal, el corporativista y el socialdemócrata. El liberal es el que hoy conocemos como Estados Unidos, Canadá y Australia, por ejemplo, que es un estado del bienestar donde, digamos, solamente está en términos de caridad y en términos de algún tipo de jubilación, algún tipo de... Pero no, digamos, no está en todos los ámbitos del mercado. Digamos, básicamente el mercado, lo privado, es lo que predomina. Pero el Estado, digamos, sí que se mete en algún lugar para corregir, por ejemplo, cobrarle impuestos a los monopolios, etcétera, Claro. etcétera, para intentar... Después está el estado del bienestar corporativista, que es el estado de Francia, Alemania, que ese sí que ya está un poquito más metido dentro del mercado y que sí que tiene mucha más presencia. Regularon la ley de los alquileres en Alemania hace Exacto, poco. por ejemplo, en Francia, por ejemplo, hay una ley también del tema de, ¿cómo se llama? De las chicas de limpieza, no me sale ahora Sí, el nombre. Sí, las Kelly, exacto. No. Bueno, le dicen así. Pero no está bien. Bueno, y Sí. de hecho le hicieron quilombo a Francia, recuerdo con el aumento de las naftas, de los combustibles Sí, se el año pasado, y bueno, era el Estado aparentemente el que estaba haciendo. Acá, por ejemplo, lo que pasó fue que el Estado compró... ¿Este también es corporativista o no? Bueno, España está en el medio del corporativista y el que viene. Ok. Acá, por ejemplo, el Estado compró todos los activos tóxicos de la crisis del 2008 y se metió en todo eso para poder limpiar a todos los bancos que tenían esos activos. Se endeudó en 60.000 millones, etc. Bueno, y después está el Estado socialdemócrata, que es el Estado que conocemos como Finlandia, Noruega, Suecia, ese sí, digamos, no le importa lo privado. Ese va a maximizar al máximo digamos, los ingresos públicos con tal de ponerlo al servicio del ciudadano. Es decir, te va a sacar todo lo que puedas de tu salario para meterlo en el mercado. España hoy en día se encuentra entre uno y otro, más o menos, pero bueno, está más cerca tal vez del corporativista que del socialdemócrata, que está mucho más avanzado. Estaría bueno que mientras tanto Sí. te metas en una página que se llama ¿A dónde van mis impuestos? No. Epa. Sí, porque vamos a ver un poquito, así como súper rápido, cómo se reparten hoy en día, cómo está la torta de la repartición de los impuestos en España. Es decir, siempre decimos, es que mis impuestos no... Acá no, está. ¿Es esta? No. A ver, baja. Ah, sí, creo que sí, espera. Esto es ¿dónde van mis impuestos? Sí, .es. punto es. No, pero no es esta. ¿No?
Bueno, A ver, tira para Tiquitiqui. atrás. ¿dónde va mis Ahí. impuestos.es? A ver, ese. Creo que es la misma. Sí, la ¿Sí, ¿Es misma. la misma? No, ahora, Hazte ahora- socio. ahora la buscamos bien. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos íbamos a encontrar acá? Claro, nos vamos a encontrar más o menos cómo está repartida la torta. Es decir, ¿por qué mis impuestos? Es que yo pago mis impuestos. Bueno, ¿tus impuestos a dónde van? Por ejemplo, vamos a dar Sí. unos pequeños datos para tener alguna idea más o menos Datos. de lo que... Esto es datos de la hacienda pública, ¿eh? De cada euro que se gasta, o sea, que entra en la hacienda pública, Sí. 11 céntimos van a los servicios generales de administración pública, 2 céntimos van a la defensa, 4 céntimos van al orden público y la seguridad, 12 céntimos van a los asuntos económicos, que es básicamente deuda, 2 céntimos también van a la protección del medio ambiente, casi 3 céntimos van a la vivienda, 15 céntimos van a la salud, 3 céntimos y medio van a las actividades recreativas, cultura y religión, 10 céntimos, 9 van a la educación y 35 céntimos van a la protección social. ¿Qué quiere decir esto? Que casi el 40% de lo que se gasta en impuestos va todo a la protección social. ¿Y CT? Tampoco. Bueno, ¿Dónde van mis impuestos? chicos. Ahora lo miro bien. Bien. Entonces, De cada euro. de cada euro, Ajá. 10 céntimos van, por ejemplo, a la educación y Ajá. 40 van a la protección social. Cuando hablamos de protección social no hablamos de planes sociales, hablamos de jubilaciones, básicamente. Ok. Que es el gran grueso de lo que... Sí, el gasto que no tiene reintegro. Exacto. Al final sí, porque... Porque lo gastan en algo, sí. Sí, porque el abuelo... Sí, está que- declarado. Sí, pero la jubilación está toda declarada. Es decir, vos la jubilación que cobrás, digamos, los abuelos al final le compran cosas a los nietos, se van a tomar un café, se compran no sé qué, compran no sé cuánto. O sea, viste, al final. Algunos lo guardan en el colchón. Claro, ¿y cómo los recauda esto el Estado? Básicamente tiene impuestos directos, que es impuesto, cuando hablamos de impuestos directos hablamos de impuestos directamente a una persona, es decir, a vos se te carga un impuesto directamente a vos Porque por gané ser la vos. lotería. IRPF. No, claro, IRPF, exactamente. Y impuestos indirectos. El impuesto indirecto se le carga a todo el mundo por igual. El Lo IVA. paga, exactamente. Ah, son formas distintas. lo Ok. pagamos. ¿El lo pagamos IRPF todo. qué es? Perdón, porque yo... Impuesto a la renta. Claro. Lo que vos ganás, Mm. tributás. Pero claro, vos, dependiendo de lo que vos ganes, vos tributás. Sí, Yo, sí, sí. si gano 1.000, pago 2, y Sí, si sí, gano sí. 2.000, pago 4. Bien. ¿Me entendés? El IVA no. El IVA vos pagás el mismo IVA que yo porque compramos la leche, compramos la misma. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, ¿Pero es un porcentaje o no? Sí, pero no Sí, es, pero es- ah, es directamente, ok, no ok. se aplica a una persona, sino a un producto. claro, a Ok, un ok, producto, a un perfecto. bien y servicio. Por eso se llama un bien indirecto. Vale. O sea, un impuesto indirecto. Bueno, está ahí hay una suposición de que quien tiene menos dinero no va a comprar la misma leche que quien tiene mucho dinero. Claro. Se supone, ¿no? Que quien tiene más dinero va a comprar la Pero leche pagan- pero- de una vaca feliz. Pero la leche ordeñada toda tiene el por mismo Obama. IVA, por ejemplo. Sí, no, más bien. ¿Me entendés? Sí, no es, o sea, terminamos pagando impuestos por igual, pero es sobre quién se graba el impuesto. Claro. Si es sobre personas es directo, si es sobre bienes y servicios es indirecto. Perfecto. Claro, esos son los dos grandes impuestos más recaudatorios del Estado. Después tienen impuestos patrimoniales, impuestos a la... Muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas. Sí, porque la creatividad para eso... No para. Bueno, sí, claro, después hay impuestos también a los residuos, sí. Hace poco aumentó, hace como 2 años aumentó la factura de la luz porque te viene un impuesto ahora de recogida de la basura, de la luz no, del agua. Porque Impuesto de circulación, sí. impuesto de... Bueno, hay 1000 tipos, pero no todos van a la misma hucha. ¿Me entendés? Unos van al ayuntamiento, otros van a la Generalitat, otros van al gobierno central. Claro. Después eso se divide. Pero Lo que no- se llama coparticipación en Argentina. Sí, exactamente. Y también existen impuestos progresivos e impuestos regresivos. Impuestos que por ganar más pagás más, ¿me entendés? Por lo que tanto es progresivo. Y impuestos que no son progresivos, es decir, que no tienen que ver con la renta. Por ejemplo, el tienen que ver con el monotributo poder en adquisitivo. Argentina. En Argentina el monotributo tiene las escalas. Claro, eso quiere decir que es progresivo, Exacto. ¿me entendés? Pero si no están en esas escalas es muy probable que sea regresivo, Ajá. porque todos pagamos lo mismo. Es decir, Messi paga lo mismo que yo cuando... No paga lo mismo que vos. No, bueno, pero sí digamos, le sale lo mismo la compra del Sí, súper, es digamos. más, ¿me no paga entendés? menos que vos, no, incluso. No, es que no hace... No, Messi es el era, bueno, ahora ya no sé, pero era el primer contribuyente de toda España. ¿Sí? ¿Y el quilombito 40 con el padre? No, 40 palos paga de impuestos, Messi Por al eso, año. ¿no había tenido un quilombito el padre? No sé.
Sí, No sé. sí. Sí, bueno, de no haber no, declarado un par de cosas. Igual el IRPF va por tramos, equivocó. que eso hay mucha gente que se equivoca con eso, que es vos por los primeros 12.000 euros, por ejemplo, no se pagan impuestos. Claro. Ni por los tuyos ni por los de Messi. Quiero decir, como va por tramos, los primeros 12.000 de los millones que declara Messi, sus primeros 12.000 tributan al 0% también. Perfecto. Entonces eso es Nunca igual voy a pagar para ese todos. impuesto. No sé si me expliqué. Sí. O sea, eso viene bien Porque para hay un empleado promedio 12.000 que ¿de gana cuánto? 1.000 euros al mes. ¿Qué impuesto Sí, es el de en 12.000? 12 sueldos. Hasta 12.000 es al 0%. ¿Pero de lo- qué? De esos 12.000 se multiplican por 0%. Pero de la renta. De la renta, del IRPF. Pero yo estoy pagando IRPF. ¿Por qué? Pero va por tramos. Después de 12.000 a, Sí, están 20 a pagando. 22.000 se tributa a otro tipo. De 22.000 a... IRPF, creo. Sí, todos pagamos IRPF. Y entonces no son 12.000, porque yo te puedo asegurar que estoy facturando menos de 12.000. No, no al mes, Ojo. Ah, al año. No, Al año, al año. Ah, ok, ok, Claro, ok. 12.000 Ah, al menos año. mal. No, al anual. año. Si no, ok, No, ok, es perfecto. anual. Vale, es lo vale. que también casi un poco más es para la declaración, ¿no? Si no, no tenés que hacer la declaración. Hasta 22.000. Hasta 22.000. ¿Cómo? Sí, exacto. Hasta 22.000 no es es obligatorio obligatorio. hacerla. Y a partir de 22.000 la tenés que hacer. Y no hay un básico como si no hiciste 16, no hace falta hacerla. Eso, si hiciste Está 21.000 al año, no tenés que declararla. Claro, no hace falta. Bien. Ah, íbamos bien en la página. Íbamos bien. Ah, Es estaba esa, bien. es esa página. Perfecto, sí, sí. ahí Yo- la puse otra parte, Sí, por ahí ejemplo, está, acá. esto en es que lo se que yo te gasta. decía. Claro. Esto es cómo tenemos dividido básicamente si nos están viendo por Twitch, Sí. perfecto. Si nos están escuchando por la radio, intentamos explicarlo. Es más como o si menos fuera una tarjeta. una tarjeta donde se divide, digamos, los pedazos más grandes son donde va más dinero. Si pones el mouse encima de los nombres, te dice el importe que va a esa partida. Por ejemplo, en pensiones se gastan 171.000 millones, 136 No, millones. Bueno, son es 171 171.000. billones. Sí. Porque es un millón de millones. Es, No, sí, es una tercera 171.000. parte de la tarjeta, del Eso- ingreso total. Es un número que no podemos leer porque 171.000 millones. Claro, es un número demasiado grande. Billions en Sí. En inglés. inglés, billón en inglés, exacto. 171.000. Es tan grande que no podemos leerlo. Un Perfecto. tercio del total. Por ejemplo, en transferencias a otras administraciones públicas, 70.000 millones de euros. Deuda pública, Que 30 son pago de intereses. pago de deuda. intereses de deuda, 30.000 millones. Eso no es la deuda pública, que no se equivoque No, la gente. no, la no. deuda pública es otra cosa, esos son los intereses que se pagan por la deuda ¿A pública. quién? Exacto. A los que te prestaron la guita. Pero Claro. ¿quiénes pueden ser? Y en el ¿La Fondo Unión Monetario, Europea? Unión Europea, Noruega, acreedores. Gente- gente hay que le deuda. sobra guita, Siempre sí. hay deuda. Sí, siempre hay deuda, pero mirá lo importante que es Y podemos ser nosotros mismos, porque digamos, la deuda pública es a través de Letras del bonos Estado. y letras del tesoro que vos mismo podés comprar y vos mismo podés ser una persona que le presta plata al Estado. Perfecto. Y después, por ejemplo, desempleo, mira, también es un número bastante considerable, 22.000 millones. O sea que en Buscando transferencias, vagos. Ay, hay guita, entonces. en transferencias a la Garra la administración pala. pública, deuda, gastos de Bien. intereses, pensiones y desempleo, se va más de la mitad del gasto. Otras prestaciones económicas. Agujero negro se llama esto, ¿eh? Ayudas puede ser Cosas. protección y promoción social. Cosas. Sí, cosas. Claro, Bueno, ahí es donde No, la si caída entras, es si, ahí. si entras, seguro que te va a explicar qué hay. Sí, pueden ser ayudas a inmigrantes, por Sí, ejemplo. o- Pueden ser 1000 cosas. Yo Autónomos, sí. no entré en que se gasta todo, porque la verdad que es un... Becas a universidades, Claro. capaz, qué sé yo, de diferentes tipos de ayudas, me imagino. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, y después también está eso. Defensa, Industria, educación. energía. Fíjate que no- Fíjate lo que es las pensiones, Sí, es una locura es una y eso locura. no va a dejar de crecer porque la población cada vez es más longeva Claro. y es interesante lo que decías al principio de que antes la jubilación era mínima y no sé qué, claro, a partir de la Claro. revolución industrial fue el gran gran boom, pelotazo claro. de que la gente, o sea, nació la vejez a partir de ahí, hasta ese momento en la Edad Media no había vejez. te morías a los 35 Te años. morías ¿no? joven, Bueno. entonces no había jubilación, no era una Exacto. preocupación. La vejez es algo de la revolución industrial para Que ir adelante. contra los Sí. médicos. ¿Cómo puede ser tan bajo en sanidad? Pregunta la gente. Sí, Sí. bueno, siempre es bajo en sanidad porque siempre queremos que sea mucho más lo que es en sanidad. Justicia son 2.200. Recordemos que La acá mitad de justicia sanidad. se lo quedan 10 personas. Sí. Se lo queda todo Zaffaroni. Sí, Sí. se quedan 10 personas que son los 10 jueces, Sa- se reparten esta sanidad torta. Parece que es pequeño, no es pequeño, es un montón también, son como 7.000 millones, 6.500 millones. A ver, sí, podría ser mucho más. Recordemos, es casi el 10%. ¿A quién es el pedacito más chiquito? Gestión y administración de trabajo y economía social. Administradores públicos, Públicos, sí. gente de De ayuntamientos, Oficinistas, ponele. ponele.
Trabajadores públicos. Alta dirección, ¿eh? Los políticos. Bueno, buen sueldo, amigo. No Alta entendía. dirección. No entendía cómo eran los números. Sí, Bien. y no sé por qué defensa sale tan grande. Eso, por ejemplo, me extraña, porque en defensa tenemos que no se gasta tanto en defensa, se gasta No, más que Bueno, en... esto en 9.000. Estados Unidos, Supongo por que- ejemplo, sería enorme. Claro, enorme. la defensa. Supongo que también está metido todo lo que viene a ser policía, Claro, Mossos. Mossos y... Bueno, Mossos no, porque por el interior lo gasta la Mossos Generalitat. no. Pero, Policía Nacional. pero sí, todo lo que es la infraestructura de Puede ser. seguridad ciudadana, etcétera. Ujú. Bueno, es más o menos para que tengamos una idea de a dónde van, El cómo dinero. se mueven. O sea, como vemos, en realidad hay muchísimo dinero, Ujú. pero hay que gastar muchísimo. O sea, Sí. y pensá que las pensiones, aunque se gasten 171.000 millones, no están aseguradas de acá a 20 años. Es decir, cuesta mucho, porque no es que vos trabajaste 40 años y vos te pagas tu propia pensión. No. La pensión de mi papá la pago yo, con mi trabajo de hoy. Claro, tiene Sí. que volver a Porque- reingresar el dinero. Porque si el Estado no ingresa ahora, no puede pagar las pensiones de ahora. O sea, es tanto dinero, que es tan grande la masa, que, claro, y a veces esperamos del Estado que haga maravillas, y en realidad el Estado está en muchísimas cosas. Lo que pasa es que no lo solemos ver o tenemos esa expectativa de esperar mucho más de lo que... Ahora, obviamente el Estado del Bienestar tiene problemas. Porque cuando el Estado no sabe resolver eficiente y eficazmente, la gente pierde legitimidad, le pierde credibilidad al Estado del Bienestar. Y eso es el gran problema que tiene, y eso es la gran crisis que pasó durante los años 80 con la venida de las teorías neoliberales de Thatcher y Reagan, que venía a ser como el rolling back state, que es digamos, Recular en chancletas, Exacto. se dice en Argentina. exacto, recular en chancletas. Dar marcha atrás. Bueno, tenemos el último Obviamente caso acá en ahora vino una etapa en la cual la presencia del Estado vino a demoler todas esas teorías, dado que vino una pandemia mundial y sin la presencia del Estado no se hubiera podido aguantar de la manera que se aguantó. Se pudo haber hecho mejor. También en 2 meses yo empecé a cobrar mi prestación. También hay que decirlo que es un gran labor, porque en 2 meses preparar toda la equipación y dar todas las prestaciones a miles y miles y miles y miles de personas es un curro importante. Mm. ¿Se pudo haber hecho mejor? Sí, claro, se pudo haber hecho muchísimo mejor, seguro. Pero se hizo y funcionó, ¿me entendés? Bueno, entonces, yo acá lo dejo abierto para que todo el mundo opine y diga lo que Mi quiera pregunta es la decir. siguiente. Esto Sí. se conecta, por ejemplo, todo esto arrancó porque el Kun Agüero salió hablando en un Sí, Twitch sí. y empezó a quejarse de los impuestos a la herencia que se están debatiendo. Sí, lo de los impuestos a la herencia es un tema que... ¿Qué trajo? No, traje uy, un libro de políticas públicas Ah, y... Es- Ok. Menos mal que no es de tapadura. Uy, ese sí es de tapadura. Sí, esta sí es tapadura, pero no, tranquilo. Porque quería mirar unas cosas que tenía. Muy bien. ¿Cómo El tema de la herencia. El tema de la herencia es un tema que... Digo, la herencia es el territorio este que es adquirido por una familia. En este esquema que nos mostraste, en este gráfico que nos mostraste, ¿cómo sirve, o sea, por qué se debate ahora del impuesto a la herencia en Argentina para que esto vuelva a ingresar en el sistema? O sea, ¿es dinero que se vuelve a ingresar Igual en el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Por qué la es tan- discusión igual iba por otro lado. Es muy lindo este gráfico, pero Sí. acá no están los sobornos, no están los pagos, no está el gasto en Claro. política, no está cómo hacemos porque después pues, se ponen de acuerdo la derecha y la izquierda para aprobar cierta cosa. Digamos, Imagínate- todo lo oscuro que tiene la política tendría que tener un apartado Sí. atrás que no sé qué cuadradito, lo grande Bueno, o chiquito tiene el cuadradito. Imagínate lo que viene a ser el cuadradito. Sí. O sea, vamos a poner el caso de Ayuso, que al final confirmaron. Bueno, ayer finalmente ahí está. confirmaron que Ayuso efectivamente pagó 280.000 euros. O sea, al finalmente hermano. se dieron a conocer los documentos donde sí. el hermano de Ayuso efectivamente cobró 285.000. Imagínate qué pequeño es ese cuadradito de 280.000 Sí. euros de corrupción. Sí. Ese cuadradito, que la corrupción al final conlleva muchísimas más cosas y seguro que el número sería muchísimo más grande. De hecho, creo que en España se calcula que la corrupción en los últimos 20 años son 11.000 millones de euros. En Argentina Cosa que- estaba, según el Banco Mundial, creo, está ya determinado que es el 5% del PBI. Bueno, es un montón. Es un montón. Pero claro, si lo miramos al lado de las pensiones son 170.000 millones. Está bien, entonces Claro. no nos es que no nos preocupe. horroricemos. Sí, no es que no nos horroricemos. Nos tenemos que horrorizar siempre que alguien Ok. mete la mano en la lata. Ok. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que tenemos que entender que no es que
O sea, tenemos que dimensionar los números y dimensionar lo que hace el Estado y por qué lo hace. ¿Me entendés? Porque nosotros, el Estado del Bienestar viene a ser una red que tenemos nosotros si el día de mañana nos pasa algo y nos caemos. Entonces el Estado nos dice, no te preocupes, Bueno, yo te cuido, yo te doy el paro. Levanto la mano, porque está muy lindo lo que decís, pero hay que pagar las consecuencias de esto, que es un Estados Unidos con una inflación más alta de los últimos 40 años, producto de esta impresión de billetes para pagar, Bueno, para salvar las papas. Pero, Entonces, ojo, estamos hablando te de los salvó las gastos. papas, pero después que te salvó las papas, ahora estamos con una inflación galopante Sí, bueno, en pero- todo el mundo, producto de esto también, digamos. Te salvó, pero después es como, ¿sabes que me ayudaron? Pude cobrar la deuda. ¿Quién te ayudó? La mafia. Lo que pasa claro, es, en este me caso prestaron yo- plata. ¿Quién? La mafia. En este Y no la caso, podés declarar. habiendo una pandemia de por medio, yo creo que sí ha tenido cierto sentido, porque si no se hubiera hecho nada en la pandemia, Sí. tipo, hubiera explotado todo ahí nomás, Mm. porque hubiera sido un efecto en cadena, tipo, se queda la mitad de la población sin trabajo, dejan de gastar y entonces los otros, o sea, los restaurantes, todo lo que seguía abierto, también hubiera cerrado y tipo, se hubiera quedado todo el mundo sin trabajo. Entonces, con todos los ERTES que evidentemente se financiaron con emisión, que vos decís, no, pero la emisión va a dar inflación, que la ha dado. Pero todo eso hizo que más o menos seguía circulando la economía y muchos bares no cerraron. Y Perdón, muchos, ¿quién sí. cerró los bares? ¿Cómo? ¿Quién cerró los bares? ¿Cómo quién cerró los bares? ¿Por qué cerraron los bares? Cerraron muchos. Pero ¿por qué? No, ¿por qué cerraron las puertas? No que cerraron, que quebraron, no que... ¿Por qué se tuvo? Porque la circulación la restringió cada bueno, pero estado. pará, Los estados dijeron, no salgan a la calle. Entonces, Sí, pero por la pandemia. Bueno, pero por la estamos de pandemia acuerdo. tomaron decisiones, los estados tomaron esas No, pero yo decisiones. no quiero entrar en las decisiones Es que sí. que en la pandemia. Y porque no. este Eso, te crea el problema y te crea la país- solución. Cada país decidió, No, claro. sí, parar los contagios y demás. Yo no quiero entrar en eso. Es que sí, porque fueron los estados los que decidieron. Está Los bien, gobiernos pero más o encargados de menos, los- digamos, los hubo una estados. cuarentena en todo el Paciencia, planeta. paciencia en este. Hubo una cuarentena en todo Pero el no, planeta. y porque cerraron- esto es clave. ¿Por Sí. qué? Porque tomaron las decisiones que tomaron porque los estados no Sí. hicieron la cantidad de hospitales suficientes para que el sistema sanitario, justamente estaban diciendo, para que el discrepo. sistema sanitario no se sature, hagamos la cuarentena. Discrepo, porque una pandemia de repente se te contagia mucha cantidad de gente y vos tenés una planificación determinada para una cantidad de pacientes y establecer la cantidad China de hospitales hizo un en hospital función. en 10 días. Bueno, pero no somos China, o sea, no podemos Bueno, ser Una China todo. pregunta, eso, me agarro de esto. Sí, igual China son 1.000 millones, con un hospital. Hay no. distintos tipos de estados, ¿no? Que nos estabas explicando vos. Por ejemplo, el de Suecia, el de Finlandia, que funcionan. O uno desde afuera, por lo menos ve que funciona. Ahí me gustaría. ¿Por qué no se meterme un poco imitan? ¿Por qué se sigue con este que se sabe que en todos los lugares hay Y corrupción? porque acá si no quieren pagar Las más sociedades impuestos. no son iguales tampoco. Pero se puede llegar a No, todo. las sociedades no son iguales. No claro. es que lo que funciona Mira, acá yo no funciona- funciona yo le allá. pregunto- eso para empezar, la idiosincrasia de la gente, Sí, lo claro. cultural, es un producto de años, o sea, que te podés La remontar a economía los, tiene que a ver los con eso. vikingos, o sea, la idiosincrasia Claro. de los vikingos que fue bajando línea de generación en generación. Pero Es ahí como sí- que decir, ¿por qué si en julio acá se usa manga corta, no usamos manga corta en Argentina? Ahí porque te caga de calor. No es solamente el sistema, si funciona acá, funciona en todos lados. Sí, bueno, de hecho, dicen que Suecia es de los países donde más suicidios hay y todo el mundo dice es por el tiempo. No, es que ese fue el primer país en publicar los datos de suicidio, pero no importa. Hay cosas, hay sí. cosas que son distintas porque las hacen diferentes. Pero ahí sí me gustaría decir algo, que es en los países nórdicos sí es verdad que los impuestos son muy altos, como decís. Pero los y salarios también. ¿Eh? Los salarios también. Claro. Los salarios también. Bueno, y demás, estaría pero bueno lo que hacer me la gustaría diferenciación decir- también de esfuerzo fiscal. Sí, exacto. Que no es hay lo mismo. Presión fiscal y esfuerzo Y- fiscal, que son dos exactamente. cosas distintas. Pero lo que me gustaría decir es que, volviendo a los tipos de impuestos, y directos, indirectos Sí. y demás, el tipo de impuesto de allá, o sea, sobre todo los impuestos altos en los países nórdicos es a personas físicas y no a jurídicas, porque la libertad que se le da a las empresas es súper alta. O sea, básicamente lideran los dos rankings. Lideran los rankings de libertad económica y los rankings de socialismo. Entonces es como que son las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Por el tipo de impuesto, ¿no? Porque, digamos, a las empresas no se les pone, si vos ves el gráfico, los impuestos de las empresas no son tan altos y a las personas físicas sí son como del 50%, pero todo está en un ecosistema, en un entorno en el cual es muy fácil crear empresas. Hay mucha flexibilidad laboral, podés contratar gente con mucha flexibilidad y echarla en ese sentido, como que no son muy socialistas, Claro. ¿no? Porque no tienen sindicatos muy grandes que pongan mucha presión a las empresas y demás. Entonces, para algunas cosas son muy socialistas. Si vos te quedás con la imagen No, de de cuántos que- impuestos se le cobran a las personas, son súper socialistas. Claro, Si pero- vos te quedás en cómo tratan a las empresas, son súper liberales. Entonces, es como que son las dos Y, cosas a la y de vez. ahí ponerle que lo echan es muy al interesante tipo, eso. porque si me imagino que si no tiene un sindicato fuerte o algo que lo defienda en el momento del desempleo,
debe también haber una fuente de trabajo grande. Exacto, hay mucha. La flexibilidad Si genera. no me quejo y estoy todo el día haciendo protestas. me La están cagando flexibilidad constantemente. genera que vos no necesites un sindicato porque ya cobras bien y si no te gusta vas a tener otra empresa que te contrate y te pague otro sueldazo, entonces es como que no se necesita Sí, de pero- esa rigidez. No, pero también es verdad que varias de esas personas que viven allá vienen y se forman acá. Porque muchos de los que estudian allá vienen a hacer cursos o años de intercambios, etcétera, y vienen también a utilizar, digamos, o a ver otro modelo. O sea, la idea de ellos es la de expandir la cabeza. Es decir, por ejemplo, en un aula ellos no se sientan de manera magistral con un profesor delante, con un pizarrón, etcétera. Ellos se sientan de manera redonda. Eso para empezar. Excelente. Sí, es mucho más participativo. O sea, tienen otra manera y tenés igualdad. obligan a los chicos a agarrar a los 18 años. Bueno, te vas fuera y te vas a estudiar fuera y vas a ver otro mundo y vas a probar otras cosas. Después, si querés, volvés y. O sea, tienen otra manera de pensar. Y tráeme la cabeza del oso. No, claro, y tienen es otra, es como querer compararnos con los japoneses, No, que claro, hacen son- huelga y trabajan 10 horas más. Son diferentes Vale. idiosincrasias Gracias, y es cultural y si nos metemos en cómo se formó esa cultura ya es mucho más complejo porque la cultura se forma con el paso de generaciones y te tenés que remontar a, digamos, es algo evolutivo. Entonces, entender por qué se comportan así es un debate mucho más complejo. ¿Y ellos para existir necesitan también de que haya otros estados como los que hay acá, distintos? Claro, obviamente. Es como el Batman y el Joker. Sí, obviamente, todos los No, estados no, de hecho, por ejemplo, ahora Rusia se va a encontrar con muchos problemas económicos porque va a tener muchos mercados bloqueados y acceso a otras economías, también a otros mercados que no va a poder. China metió un virus en el mundo. Lo mínimo que podía hacer era un hospital en 10 días. Si no morfaban el murciélago, se hubieran ahorrado el hospital. Sí, es que, bueno, y volviendo al tema, lo que dice Fede es interesante porque en ese caso yo creo que el Estado, si bien es verdad, no fue lo suficientemente eficaz, sí fue eficiente. Es decir, si lo pensás en nivel histórico, en menos de medio año, la protección del Estado la teníamos. Más bien que mal, o más mal que bien, pero el Estado dijo, yo me voy a ocupar de esto. En otros países eso no pasó. De hecho, Sí, yo no, quizás no soy partidario en otras cosas de un Estado tan presente, pero en este caso sí tengo que admitir, porque no, digamos, no soy fanático de ni una cosa ni de la otra, admito cuando las cosas se hacen bien y entiendo que en una pandemia donde hay un virus que contagia todo y se tiene que cerrar todo, ahí hay un problema, que es, se corta la cadena de suministro, o sea, un problema económico vas a tener seguro. Ahora, ¿vos qué elegís? ¿Que explote todo ahí o escalonarlo en el paso del tiempo a través de inflación? Yo prefiero escalonarlo, que no explote todo en ese momento y decir, Sí. bueno, hacemos ERTES con emisión de moneda que va a generar inflación. Hoy tenemos esa inflación que nos hace tener menos poder adquisitivo, pero digamos, para mí está justificado. Yo sé que hoy tengo menos poder adquisitivo que en el 2019, pero entiendo que tiene lógica y tiene sentido porque es como devolver la deuda de toda esa ese pandemia plan de 2 meses en los que se paró la economía por completo, que lógicamente va a tener consecuencias si la gente no sale a trabajar. No es personal conmigo, entonces. No, es no. como general de que todos estamos... Claro. No, pero- Pasa que vos ya estabas en la lona, entonces ahora te bajaste de la claro. lona. Ok. pero claro, Ya voy a subir, ¿eh? el tema es que, digamos, cuando decimos, no, es que nuestros impuestos no... Digamos, tenemos que entender que hay dos debates. Una cosa es que los impuestos sirven y son necesarios para dar esa protección y esa satisfacción de necesidades a los ciudadanos, que los necesitamos. Y por otro lado es si el Estado los gasta eficaz y eficientemente, que eso ya es otro debate. Podemos mirar en qué lados, por ejemplo, es lo que decíamos, pierde legitimidad cuando gasta y hace las cosas mal, cuando no llegan los camiones de bombero a Corrientes y tenemos que esperar que llueva. Pero es necesario que tengamos esta cantidad, este volumen de ingresos y gastos para poder satisfacer las pensiones, la sanidad, la educación, que puedan ser mejores, las pensiones, la sanidad y la educación, sí, pero tenemos, o sea, es muy importante lo que tenemos. Y nos costó mucho Ahora llegar hasta eso. voy a otro lado. Estamos hablando de mucho de acá, ¿no? Más que nada. Sí, bueno, de este más lado que del nada, mundo. porque sí. Si yo me voy al otro lado del mundo, para entender lo de los impuestos, ¿cómo es que de repente, no sé, la gente empieza a viajar o tiene ganas de viajar y le pongo impuestos a los que quieran viajar? O el tema este de que ahora no podés pagarlo en cuotas. Ujú. ¿Cómo funciona eso? ¿A qué te referís con De impuestos que no a entiendo. viajar?
ahora en Argentina Ajá. te cobran unos impuestos que son zarpados para todo, incluso también para, por ejemplo, mover dinero de un país a otro. Que eso Bueno, es algo que un problema que tenemos mucho también los que emigramos a este lado. Bueno, los que tienen dinero, ¿no? Es que al final yo creo que un Estado se comporta un poco como una persona o como una economía familiar. Es decir, uno gasta en función de lo que ingresa. O sea, si vos tenés un sueldo alto, te vas a alquilar un departamento un poquito más lindo. Y si ingresás menos, digamos, esa lógica a veces no se aplica a los Estados. Los Estados gastan y después ven que ingresan. Y entonces cuando se producen esos desajustes, que son déficits fiscales y demás, hay que empezar a buscar alternativas para cubrir ese déficit público. Y ahí es donde empezás a poner nuevos impuestos. Por ejemplo. Bueno, es como un manotazo un poco, ¿no? Por ejemplo. Que se está metiendo. Sí, manotazo, sí, llamalo. como Dep- quieras. Porque si no había Pero- antes un impuesto a eso y ahora yo lo estoy haciendo porque lo necesito, es un manotazo. Digamos, cuando vos tenés un déficit fiscal, un déficit público, tenés las dos visiones, o como más la liberal o la más socialista, que de un lado tenés que ajustar o de los ingresos o de los gastos. Hay uno que prefiere subir la cantidad de impuestos y hay otro que decide prefiere bajarlos o bajar el gasto, O digamos. bajar el gasto, exacto, bajar el gasto. Entonces, ahí están Claro. las Es decir, o achicamos ese número de las pensiones que veíamos, o o achicamos subimos los o subimos impuestos. los Solo hay dos opciones. Claro, por ejemplo. ¿No? Entonces, claro, vos decís, bueno, que los jubilados cobren menos. Bueno, es una opción. Ah, Bueno, lo que hizo Alberto. sí, sí, o quien sea. O, bueno, o que los que viajen paguen más. Bueno, es una decisión. Por eso... Claro, el- exacto. Es claro. decir, no nos Nunca- alcanza para nunca- pagar las jubilaciones. claro, ¿Qué hacemos? O te O cobro, te- o te saco, o le saco más plata a este, o le doy menos plata a este. Y la Vos tenés famosa que manta elegir. corta. Sí. Nunca de la política. Pero sabes que, bueno, claro, porque tiene que tocar a la mayor cantidad de gente para que el ingreso sea mayor, es así, porque si yo voy con el que tiene más guita, lo va a pagar una vez sola el impuesto. Claro, bueno, la idea Igual es... yo estoy de acuerdo con lo que decís de nunca sacar a los políticos, pero vos viste en el gráfico lo que ocupa eso. Está Es muy decir, bien. vos viste lo que ocupan las Ahí pensiones, está. lo que ocupa. Sí, sí, sí. Claro. Lo que ocupa los intereses O sea, de deuda Pero, si vos le pública, sac- por pero ejemplo. siempre ¿no? le Vos sacan pensás un que- cachito, pero a este. Pero vos mirá lo Nunca que le es el sacan a cuadrado, este. el cuadrado de los intereses de la deuda pública. Todo eso son intereses por haber pedido plata prestada para pagar esas pensiones. Quiere decir, es un bucle al final, Sí, ¿no? claro. Es un bucle. Vos tenés que cobrar un montón de impuestos para pagar intereses de una deuda que necesitaste para pagar esas pensiones altas. O sea, es todo un bucle al final. Que Sí. si te metes en ese bucle, la deuda es peligrosa. Bueno, es Sí, difícil, es difícil. saber. Y la ventaja que tiene el Estado es que no es una empresa que en un momento dice, bueno, chicos, cerramos y bajamos la pensión y nos vamos. La ventaja y eso No, y la hace ventaja- que no importa que vos seas eficiente. Bueno, claro. Porque si vos en tu trabajo no lo haces bien y Pero- no le generas, pero no producís, los te echan. los El principios- Estado, como no quiebra, no, No te te echan. echan. Y vos El- podés ser un inútil. Eso sí, es otro tema el que principio, también es increíble. bueno, pero la Constitución establece el principio de eficacia y el principio de eficiencia. Otra cosa es que no se cumpla, o que se cumpla en mayor o menor medida. Digamos, pero el Estado tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente. A lo que va todo En esto es que- pero Ahí yo creo que puede pero- ayudar la tecnología. Sí, sí, pero siempre y cuando se cumplan las necesidades básicas de los sí, ciudadanos. William dice acá, entonces la está baja- enojado. Sirweda dice, pero esto es un debate, se están mimando entre Fede y Papo. Tiene una manera de ver las cosas bastante parecida. No, bueno, pero igual la pregunta es la siguiente. ¿Cómo genera un sistema como esto fidelidad o transparencia o credibilidad en la gente con manotazos como esto que estamos hablando? Con los impuestos que en teoría, esto que decís, tenés varas distintas para todos, pero a mí, por ejemplo, Hacienda en el 2020 me arruinó y yo no me enriquecí. Y con gente que, por ejemplo, no sé, antes hacía un comentario acá en Twitch de que ponen el impuesto a la riqueza y Máximo Kirchner, ¿cómo es que dice? Muy loco que Máximo K, que propuso el impuesto a la herencia y a la riqueza, sea el mejor ejemplo de quién vive de lo que dejaron los padres. Bueno, es que se cree- Entonces, se ¿cómo cree- generás vos una transparencia se en este cree- sistema de impuestos Yo y todo creo que cuando los que lo podría- aplican no son transparentes también? Yo soy partidario, yo soy muy fan de la tecnología y creo que la tecnología debería empezar a ayudar a justamente a generar más transparencia y menos corrupción. Con blockchain y con demás cosas se debería como blanquear mucho más las cuentas públicas y todo lo que sea eliminar el efectivo y que todo sea digital y se pueda tipo analizar y con blockchain y demás. Yo creo que eso debería, con el paso del tiempo, la tecnología nos debería ayudar a ser más transparentes, a El que las tema- cuentas públicas sean más transparentes. El tema de las pensiones es uno de los grandes problemas justamente porque la pirámide hacía que vos le Eso es sacas otra. un pedacito a cada uno
y le dan a este. Eso es Entonces, con insostenible. 3 de este, le sacas un 33 a cada uno, pero porque tenés la pirámide de 3-1. Hoy en Europa prácticamente tenés esto. Esto, claro, exacto. Entonces, Esto, literal. eso ¿Por tiene qué? una Porque solución. los de abajo no tienen hijos y los de arriba viven cada vez más. Eso, es decir, eso- se mueren la menos. gente, De hecho, eso, en eso realidad- está claro que no tienen hijos Entonces, y tiene este que haber es un un cambio. Hay problema dos gigante. tipos de recaudar para las pensiones, que es el sistema de reparto y el sistema de capitalización. Exacto. Que tenemos actualmente es el de reparto, que decís vos, en el momento actual repartimos, Ujú. que eso es insostenible con Y el el paso otro es del el de tiempo. capitalización, que es lo que fue Como la si fuera un fondo de AFJP. pensiones. Lo que fue la AFJP en su momento era de capitalización, ¿o no? Es AFJP de dónde. Allá en Argentina No, cuando eso eran no lo privadas. sé. Las No lo sé. AFJP Cuando en eran un momento, privadas cuando eran eran- privadas, yo las diría que sí. privatizaron a AFJP y que era así de capitalización. La idea es generar, claro, un valor añadido, un interés en Claro, el tiempo. exacto. O sea, que funcione como un plan de pensiones. Que lo podría hacer cada uno como persona, digamos. Yo agarro de mi sueldo. Es lo mismo, guardo en y vez, lo en vez hago, de pero lo pagar hace los el Estado. impuestos para dárselo en ese momento, te lo guardas y se va capitalizando. Pero por El problema es la suerte está el transición. Estado que lo utiliza, ¿no? El problema siempre es la transición. O sea, cómo transicionamos de un modelo a otro. Eso es lo que sería re complicado, porque ¿cuánto duraría esa transición de...? O sea, en bueno. el momento actual hacerlo, empezar a guardar plata para que se capitalice y con qué pagamos las pensiones de los abuelos que no hicieron ese sistema, que trabajaron en los años 50 y no capitalizaron sus ahorros. O sea, ¿con qué Claro. financiás esas jubilaciones? Quiero dar, primero acá dice, Sir William dice, los europeos no tienen hijos y ya le crece el bigote, pero los inmigrantes sí tienen y reciben subvenciones. Está como a full el votante del PP. Por tanto, yo diría Pero no- que es pero, una B corta. ¿Eso es malo o bueno? Digo, justamente. Y lo está si- tirando como algo malo, porque dice que es Yo como creo una que B es bueno, corta. porque ¿eh? justamente si hay un montón de gente que decide no tener hijos y otra gente que sí los decide tener Ahí y está, compensa, Pablo Van Beck parece dice, que tiene funciona. razón, las AFJP aquí en Argentina eran de capitalización. Y a Y Petru. otra cosa que quiero decir, Y a sí. Petru decía una bicicleta financiera, haciendo referencia a Un Ocupas. poco sí. De la bicicleta es la que le hacen a la gente. Impuestos en Argentina hay aproximadamente 167. Ah, sí. Escuché esto porque es increíble. ¿Ciento? Tabaco, 67. Hay impuesto al tabaco, a la bebida alcohólica, a las cervezas Acá también. Bueno, pero si te vas a y a poner las cervezas y a las bebidas impuestos a analcohólicas. cada producto, puedes Acá poner... acá Sería impuesto- genial, acá boludo, también pero acá escuchá también porque hay impuesto a la Coca-Cola. Es bebida a la alcohólica, cerveza y bebida analcohólica. Las tres tienen impuestos. Sí, Acá claro, también, acá también, acá ¿eh? también. Insólito. Todas las también. bebidas. No, Acá también están las bebidas azucaradas. Pero no digo que acá esté bien. No, Me no, parece no. insólito igual. Poné a las bebidas. A fin. todas las Y bebidas. bueno, es como los Bebidas impuestos al analcohólicas. tabaco, es Es intentar verdad, hay- desincentivar eso, o sea, ya que querés... Y entonces, ¿por qué a la analcohólica también? Porque le ponen a la bebida analcohólica los jarabes, extractos y concentrados, champañas, objetos suntuarios, vehículos, automóviles y motores, embarcaciones, aeronaves de recreo, deportes, productos electrónicos, seguros, telefonía satelital, impuestos a Sí, los no, combustibles. podés pasar por todos los Pero sectores entonces de la decime los economía. que no, y ya. Claro. ¿Por qué no está? ¿Qué no tiene impuestos? Ir al parque. Ah, no, sí, Claro, para disfrutar. Sí, porque el parque lo estás pagando. Disfrutar, oler. Yo te- yo- 167 me persigue la impuestos. desgracia. Los Este, impuestos están en todas para partes. pagar, suponemos para pagar las pensiones, todos estos. Y, por ejemplo. Claro. Yo Por- tengo una pequeña propuesta que me gustaría saber qué opinan todos, Sí. que está basada como en cinco bullet points, por así decirlo. Sí. cinco Bullet cosas. point. ¿Vale? A ver. A ver qué opinan. La primera, yo pienso que para empezar los impuestos deberían ser más flexibles. Creo que son muy rígidos. O sea, los impuestos se cambian cuando se aprueban en el Congreso, no sé qué, y cambian muy de vez en cuando. Y yo creo que si la economía es muy flexible porque va cambiando día a día, minuto a minuto, creo que estaría bueno que los impuestos tuvieran la capacidad de adaptarse más a las necesidades de la economía y tuvieran la capacidad de subir y bajar en un menor lapso de tiempo. Es decir, que puedan cambiar, por ejemplo, mensualmente. Eso para empezar. No sé qué opinan hasta ahí. Sí, le Sigo pasa- desarrollando. Me arruinó Hacienda, sí. Desarrollo. Después, también creo que en matemáticas existe lo que se llama la optimización. Es decir, buscar el punto óptimo, que es, por ejemplo, para entenderlo fácil, en un producto... La maximización del La beneficio. maximización del beneficio, que no tiene por qué... Vos no sabés cuál es el precio que maximiza el beneficio. Vos podés decir, no, lo pongo alto porque si lo pongo alto voy a tener un margen alto, claro, pero no sabes cuántos clientes vas a tener. Y si lo pones bajo porque querés muchos clientes, capaz Te quedás sin stock. te quedás Te quedás con corto. poco margen. Entonces hay un punto en el medio que es el punto óptimo. Y yo creo que los impuestos deberían funcionar relativamente parecidos, es decir, buscar el punto óptimo en el que se maximicen la recaudación de impuestos, porque poner impuestos altos puede hacer que se te ahuyente la inversión y se te vayan fuera, o poner impuestos bajos puede hacer que recaudes muy poco y no llegues. Entonces creo que debe haber un punto en el medio exacto, que si además es flexible, como dije antes, se puede mover. Pero ahí te más. estás olvidando una variable, ¿Cuál? que la empresa puede quebrar.
Entonces vos no, vos, si, vos Justamente hay por eso digo que decisiones tiene que no ser vas a flexible. tomar, hay decisiones que vos no vas a tomar porque te puede complicar la empresa. El Estado, al no quebrar, metele, dale para adelante. Este es el tema. Pues decir, ¿cuándo es No, basta? pero- ¿Cuándo es basta? pero- Subirles no, no. impuestos. Sí que hasta ¿cuándo es basta? El impuesto puede seguir aumentando. De hecho, Argentina sigue creando impuestos. ¿Por qué? Porque no pasa nada. El tema es hasta que la saldar la gente deuda. salga y romper todo. Porque te pusieron un 30% a los gastos en el exterior. Por eso es como pasarse Por del ejemplo. punto óptimo, Sí, ¿no? pero no Porque- le importó. ¿Por qué? Por No, eso ¿por qué digo se que pasó? eso es lo que critico. Entonces es una cuestión moral. No, es ineficiente. Para mí eso es ineficiente porque no es maximizar la recaudación de impuestos. Si vos pones impuestos muy altos y se te va la gente, no estás maximizando, estás ingresando menos cantidad de impuestos que si lo pones capaz acá. Pero si lo pones capaz muy, muy bajo, va a pasar exactamente lo contrario. Yo una La vez gente le va a pagar pregunté- un montón de impuestos, Yo pero una vez le tampoco... pregunté a un profesor de economía, Sí. yo cursé economía 2 años y medio, y le pregunté, si el IVA del 21 estuviese en el 12, ¿no se recaudaría más? Me dice, no. No, probablemente no, pero a lo mejor al 19 capaz que sí, Un no se escalonado sabe. en 10 años Eso para es llegar una, al eso es al una 15. fórmula matemática. O sea, tiene Ajá. que haber una fórmula matemática que Sí, tenga elasticidad. una variable que entienda, que es lo difícil, pero que entiendo que con algoritmos y demás se podría calcular, qué porcentaje de inversión desincentivas con impuestos altos. Porque claro, es muy abstracto eso, es muy difícil Sí, de no, 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 calcular, se pero podría entiendo calcular. que si YouTube con su algoritmo puede calcular cosas re No, locas, olvídate. entiendo que la tecnología puede llegar a un punto en el que entienda perfectamente cuál es el punto óptimo de recaudación de impuestos. Papo. Sí, no, lo que pasa es que con esto, digamos, ¿qué acaba pasando? Que todo este movimiento de antiimpuestos se acaba yendo a la economía sumergida o a lo B. Esa ¿Qué es otra eso? variable, Claro. que la economía sumergida es que vos decidís no declarar impuestos, o sea, trabajás en B y ya está. No declarás nada. No Claro. declarás nada de todo en Claro. negro. Esa es otra de las variables que tienen que entrar en esa fórmula de optimización. Pero ese es dinero decir, no vuelve a cuánta ingresar, gente a través... Primero, a aunque no lo través... declares. que la fórmula entienda cuánta Se va gente afuera. se te iría, o sea, cuánta gente Claro. va a la economía sumergida si no llegas a ese punto óptimo, y si llegas al punto óptimo, cuánta gente entraría de esa... Porque al final todo el mundo, si fuera por él, le gustaría declarar por un tema de acceder a la jubilación y acceder a Obvio. ciertas cosas. Si le das a elegir, todo el mundo prefiere estar en blanco. Si están la gente que trabaja en la economía sumergida es porque no llega, Sí. porque no llega, A ver, porque la destruís. Y hay un punto en el que se van a achicar los impuestos y cada vez va a ser menos al punto mínimo. ¿O esto es una cosa que es constante y es eterna y va a ser así y quizás No, cada es vez que más depende, por un tema depende de de muchas deuda cosas. constante que se van tomando? Porque es como dice también Mareque, como uno no quiebra, sigue pidiendo plata prestada, Ese es el- y en nosotros con los impuestos nos agregan cada vez más Sí. por finalmente decisiones que están tomando el gobierno, quizás más mal distribuidas o quizás también con un ingreso acotado que no les alcanza. Bueno, es que Pero no ese, se ese es termina el, más. ese es el debate. No Entramos tiene que en tener un bucle. punto donde llegue, entramos en un donde haya bucle en el punto que- de claro. llegada y ya. No, es que yo creo que una vez que entras en esa vorágine de que esos cuadraditos que vimos antes cada vez se van haciendo más grandes, después es muy difícil salir. ¿Cómo haces para revertir el cuadradito de los intereses de la deuda y demás? Entonces, por eso digo que hay que buscar un modelo capaz más eficiente, que es un poco el que estoy Claro, proponiendo. lo que es, o sea, lo que hay que intentar, o sea, yo en algún punto estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que no podemos dejar de lado, sea por una fórmula matemática, sea por la rigidez del sistema, o sea por lo que sea, Sí. lo que no podemos dejar de lado son las necesidades de los ciudadanos. Es Hay decir, paso claro. Claro. Tal vez no te deje terminar, siga. Sí, siga. sí, termino. Sigue, sigue. Dale, dale. Interrumpo para la ley 26.425 que creó el régimen de previsional público y eliminó el régimen de capitalización Viva fue Perón, sancionada carajo. por el Congreso del 20 de noviembre de 2008 dando fin a las AFJP. No digo eso, digo que hacer una estadística hay que incluir a todos, no solo a los nacionales como si no hubiese inmigración. Yo no dije inmigración, yo dije que en Europa la pirámide se está, no dije la pirámide en Europa de europeos. Dije que se está Es la gente que vive. De y hecho- aparte, lo que a vos te parezca no significa que son los datos estadísticos. No, y de hecho la estadística mu- dice que es la mucho más, pirámide es mucho más grande en el centro. ya porque está en el claro, exacto. Está haciendo una cosa sí. así. La hice más simple para. Sí, sí, sí. Sí, y acá nos pregunta si son de Uruguay, no, somos argentinos. Sí, En Barcelona. Gracias, Pablo, Oh, por seguirnos. Pablito, Muy bien, vamos muchas arriba, gracias. vos. Sí, ahora sí, continúa, Fede. Sí, sigo. Entonces, de los 5 puntos había dicho el impuesto óptimo, que sean más flexibles. Paso al tercer punto, digo, una vez que ya tenemos un poco cubierta esa parte de entender cuál es el impuesto óptimo, pasamos a lo siguiente, que es en qué gastamos
eso. O sea, Claro. porque vos decís, ¿cuál es óptimo para qué? ¿No? Porque vos decís impuesto óptimo, pero ¿para qué? ¿Qué queremos financiar con esos impuestos? Entonces paso al siguiente punto, que es, yo creo que también esto va muy ligado al sistema de democracia que tenemos actualmente, que es el sistema de democracia representativa. Es decir, Sí. nuestro voto sirve para elegir un representante que elija por nosotros. Sí. Yo creo que también eso da para otro debate, que lo dejamos Sí. por otro día, pero también creo que se puede reformar hacia algo más eficiente. Soy más partidario de una democracia participativa, que es lo que se está proponiendo, por ejemplo, en Escocia, a través de una asamblea en la cual vos tengas acceso a Exacto. poder dar tu opinión sobre cosas. pero Es por decir, supuesto. vos querés que la marihuana sea legal y que cada uno individualmente elija y vos no tengas que delegar Hoy tu con, opinión. hoy con la Claro. tecnología, Se puede hacer. los datos biométricos, vos podés... La o sea, tecnología nos permite eso. Exacto. Y además yo creo que estamos en un sistema en el cual nos dan a elegir 5 partidos y se supone que nosotros nos tenemos que identificar 5 partidos con acá, la- en Argentina con- menos. Con, Y en Estados Unidos la dos. batería de ideas de ese partido. tengo que estar de Se acuerdo con supone todo. que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que Alguno- piensan y eso es una alguno te locura. representa. Y en después, teoría. y después uno se En- da en vuelta. Estados Unidos dos, o Sí, sea, y después ¿cómo- uno se da vuelta y termina además eso, o errando sea, con el otro. Eso me parece súper ineficiente porque yo puedo estar de acuerdo en unas cosas con uno y en unas cosas con otros y entonces tener que Y tenés delegar un mi problema. voto, delegar mi voto en en un único partido político que yo puedo estar de acuerdo en el 60% de cosas que son bastantes pero no son todas, creo que en una democracia participativa en la que me digan, ¿querés que la marihuana se legalice sí o no? Me parece que es mucho más eficiente y se daría mucho más voz y voto realmente. Es una democracia... Pero, perdón, claro, también pero- hay que tener en cuenta que hay mucha gente Entonces, del de que mediodía. puede hablar desde distintos puntos. Sí. Y si vos decís, bueno, hay que legalizar la cocaína y te dicen todo que sí. Es polémico, y es yo como, entiendo que banquemos es- un toque, me parece que no. Yo creo que hay cosas que sí son... ¿por qué no? No Ah, sé. Pero si estás en un... Sí, vos esto es- decís, la población es vulnerable y puede O creer que en la cosas nada que diga, no tienen idea. Yo 3 días, entiendo eso. 3 días de trabajo y que lo paguen los capitalistas la deuda. lo que pasa y, es que- y es difícil eso. Yo no sé qué pero tipo de preguntas haría eso, habría Claro. que entrar más en detalle, no sé qué tipo de preguntas. Porque hay 1000 verdades pero y sí, 1000 opiniones. Sí pienso, quizás no es un modelo aplicable ahora, pero creo que a futuro deberíamos tender hacia una... No sé si sería muy determinante votar acá, pero sí creo que sería mucho más participativo y entonces, teniendo en cuenta el tema de los impuestos que hablábamos antes, de en qué invertimos nuestros impuestos, yo creo que en una democracia participativa, donde podamos decir, yo sí quiero financiar esto con fondos públicos o yo no quiero financiar esto con fondos públicos individualmente, creo que tendríamos una noción mucho más clara de lo que realmente debería ser público o no. Señores, sí, lo último Solo- porque solo- tengo que súper- finalizar, son súper- las 12 del mediodía. Súper rápido. Lo que decís está buenísimo. Pasa en muchos países, pasa en Suiza, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que mientras más cosas pones a participar a la gente, Sí. menos participa la gente. Pero yo no sé si eso es malo, porque Bueno. por lo menos la gente que participa es la gente que está interesada en el tema, ¿entendés? O no. No tiene por qué. Es decir... Pero por lo menos es democracia, es decir, vos tenés la oportunidad de participar. Claro. Si está- te dan la oportunidad No, no, ya es democracia. Está perfecto, pero una de las cosas que se le atribuye al estado del bienestar es que donde más sitios, digamos, en los lugares donde más está el Estado, más lo politiza y más la gente participa. ¿Qué pasa ¿Y eso es bueno o es malo para vos? No, es que si politizás todo, acaba siendo contraproducente. Es como decís vos lo del punto óptimo. Si Sí. acabas poniendo los impuestos muy altos, acabas recaudando menos. Si los haces participar en todo, En todo. se dejan de interesar, decís vos. O sea, porque es demasiado, me abruma tener que votar 25 veces, entiendo. Exacto. Ok, sí, puede tener cosas a favor y cosas en Bueno, contra. en Suecia creo que hacen cada Suiza. 6 meses. ¿Suiza? Se hacen cada 6 meses o cada 3 meses una Ojalá batería no. de cosas. Entonces van a votar cada 3 meses. Bueno, Vos votarías por lo que te interesa Sí. al final, que yo creo que es más eficiente que Sí. delegar tu voto y que otro elija por mí. sí. puede ser. Catu Pinero dice, esta democracia participativa se usa de alguna forma cuando en Barcelona se puede votar online opciones de cada barrio a la que destinar el presupuesto y son proyectos creados por los Sí, mismos Por vecinos. ejemplo, a Yo nivel, quiero a nivel decir que micro pasa. A mí yo soy clásico, en mi vida trato de ser clásico, porque a veces, por eso planteo que si alumbrado barrio y limpieza, que se utilice en alumbrado barrio y limpieza. Ajá. Nada, Bueno, acá eso, te ¿no? traje la guía del contribuyente que te Muy bien. llega a todos los ciudadanos de Barcelona con todo el detalle de los impuestos y cómo se bueno, gastan y cómo... interesante. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Papo. Por favor. Ha sido Nada. un debate demasiado cordial. Sí, ha sido Ni en demasiado Inglaterra debaten así, Bueno, ¿eh? somos unos señores. Sí, ¿Ya la cerramos verdad. acá? Sí, y tenemos que cerrar porque Bueno, son las 12 tiro del las mediodía. dos últimas Sí, sin por favor, desarrollarlas por y ya favor. está, la dejo picando. Últimas. Sí, ¿por La qué? cuarta era un modelo híbrido, Sí. que es como funciona en Singapur. Por ejemplo, la sanidad en Singapur es un modelo híbrido en el cual nada es 100% público, sino que son privados con subvenciones públicas, por ejemplo, lo dejo ahí. Y la última es más global. No sé si ahora, pero a futuro deberíamos tener una tendencia a que la unión fiscal, es decir, para evitar paraísos fiscales y demás, tender a que los impuestos sean más globales. Eso sería Claro, bajarlos en todo el mundo, digamos. O no. O subirlos en el todos lados. óptimo, el óptimo. No, Vale, no, muy bueno, bien. selva, chao. Bueno, acá dice impuesto... Ese tema me gusta, lo hablamos otro día. Vale, Dale, vale. dale. Bueno, muy Lo de la bien. unión Muy fiscal. lindo, ¿eh?